Todo pasa, pero deja huella. Pues así le llueva, le tiemble o le relampaguee, nuestro patrimonio cultural cuenta con un equipo experto para recuperarse y recobrar su dignidad cuando ésta ha sido comprometida. Profesionales de la restauración. Conservamos la memoria de México. ¿Qué tal? Mi nombre es Emanuel Lara y les damos la bienvenida a Profesionales de la Restauración, Conservamos la Memoria de México. Un programa que forma parte de la campaña del mismo nombre, surgida a iniciativa del Sindicato Nacional de Restauradores del INAH y promovida por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. El día de hoy abordaremos el interesante caso de la restauración de la pintura, la adoración de Santiago a la Virgen del Pilar. Para ello, en esta ocasión nos acompañan la restauradora Liliana Yorguli Chávez y el químico Javier Vázquez Negrete. A nuestro público les vamos a presentar y les vamos a decir que Liliana es licenciada en restauración por la ENCRIM y cursó los estudios en Historia del Arte en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es restauradora perito del INAH, cuenta con una amplia labor docente en restauración de pintura de caballete y en teoría. Entre 2007 y 2019 fue directora de la ENCRIM y coordinadora nacional de conservación del patrimonio cultural. Ha recibido el Premio Nacional INAH Paul Coremans al mejor trabajo de conservación de bienes muebles en 3 ocasiones. Javier es profesor de química en la ENCRIM desde 1986. Además de la docencia, realiza análisis químicos de las obras y asesora los tratamientos de conservación y restauración. Participa en los seminarios taller de pintura de caballete, pintura mural, cerámica, escultura policromada y textiles, en taller y en las prácticas de campo. Ha recibido el premio INAH Paul Coremans al mejor trabajo de conservación de bienes muebles por la obra que nos ocupa y por la restauración del caballito. Sus proyectos se enfocan en la enseñanza de la química aplicada, los sistemas de limpieza y el análisis de pigmentos y técnicas pictóricas prehispánicas, novohispanas y del siglo XIX. Bienvenidos Liliana y Javier, les agradecemos mucho que vengan aquí a contarnos sobre este caso. ¿Pueden decirnos un poco sobre la historia e importancia de la restauración del cuadro La Adoración de Santiago a la Virgen del Pilar del Sagrario de la Catedral de Puebla? Claro que sí, muchas gracias. Es un gusto de veras estar aquí y un honor de poder platicar de lo que es nuestro quehacer. Bueno, primero creo que importa que situemos en tiempo este proyecto de restauración se desarrolló en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, específicamente en el área de licenciatura, en el Seminario Taller de Pintura de Caballete, entre 1997 y el año 2000 aproximadamente, que fue el tiempo en que intervenimos la obra. Esta es una pintura muy interesante, muy hermosa además, muy grande, que está en el Sagrario de la Catedral de Puebla y representa a lo que señalaste como nombre. Se llama La Adoración de Santiago a la Virgen del Pilar. Es una obra que mide casi 4 metros por poco más de 2,50 de ancho y 4 de altura. Y fue verdaderamente muy, muy interesante todos los procesos que resolvimos y toda la investigación que se derivó de ese proyecto. Sí, bueno, primero, gracias por invitarnos, Emanuel. Y yo quiero mencionar que se cumple 25 años. O sea, la obra estuvo 2 años y medio de trabajo en el taller y se termina en 1999. Entonces, sin darnos cuenta, pues por el mismo trabajo que realizamos en los talleres de la escuela y todo, sin darnos cuenta, pasaron 25 años de que trabajamos esa pintura. Entonces, también cuesta trabajo recordar algunas cosas. Afortunadamente, hicimos muchísimas notas, teníamos nuestro diario de laboratorio, una gran cantidad de informes parciales, informes finales, algún artículo que escribimos en un coloquio sobre restauración en la UNAM. Entonces, consultando todo eso, pues comenzamos a recordar y a retomar todo el
el trabajo y el ambiente que nos rodeaba. O sea, no nada más es el trabajo en la obra, sino todo el ambiente, toda esta situación de, digamos, de trabajo en equipo, de camaradería, en fin, toda esa situación que tratamos de reproducirla con los alumnos, ¿no? Entonces son 25 años de un trabajo extraordinario que a lo mejor en aquella época ni siquiera nos percatábamos que iba a pasar a la historia de esta forma. Ahora, viendo fotografías, nos damos cuenta que pues que fue un trabajo, primero, que nos encantó. La verdad, fue un trabajo muy enriquecedor, pues para el desarrollo del seminario taller y para el aprendizaje de las alumnas y alumnos restauradores, ¿no? Entonces, también quiero mencionar, Emanuel, que revisando los informes y las fotografías, apenas, o sea, acaban de llegar las computadoras a la escuela, ¿no? No había fotografías digitales, todas las fotografías eran analógicas, no había escáneres, los programas que usábamos eran unos programas básicos y sencillos. Entonces, al revisar ahora toda la información que tenemos, pues da un poco de risa y de nostalgia que era trabajo hecho a mano prácticamente, ¿no? Muchos de los informes, las fotografías pegadas con... Entonces, comparándolo con los informes que ahora hacemos y los trabajos que ahora hacemos, hay un salto impresionante en 25 años, cómo ha cambiado tanto la tecnología como nuestra manera de ver, tanto de restaurar como de analizar una pintura de Caballete, ¿no? Bueno, pues esa parte es muy, muy interesante porque efectivamente es un proyecto de hace 25 años. ¿Cómo fue ese proceso de diagnóstico? Ya nos dijiste, muy analógico, ¿no? Pero ¿podrían profundizar un poco más cómo fue este proceso de diagnóstico y también la colaboración interdisciplinaria que se dio para este proyecto? Quizás me parece importante circunscribir esto dentro de lo que ha sido una metodología no solo del proceso formativo, sino la propia metodología de acercamiento para la intervención de los bienes culturales, que significa que así lo hacemos con los alumnos, así lo hemos venido haciendo ya desde hace más de 30 años, y obviamente ha ido evolucionando, cambiando, pero fundamentalmente hay en esta metodología un acercamiento y una caracterización técnica muy amplia de la obra, de los materiales que la constituyen, del diagnóstico que se hace sobre las problemáticas de conservación que tiene, y que junto con los estudios e investigación de las circunstancias estéticas, históricas, de uso y función de la obra, va dando todo un marco de conocimiento que es esta forma en que podemos elaborar un diagnóstico pleno de la obra, entendiéndola en su materialidad, en sus aspectos estéticos, históricos, funcionales, de significado amplio, y entendiendo y reconociendo los deterioros que tiene para poderlo hacer. En este sentido, sin merma de lo que por supuesto Javier abundará, nos lleva a realizar un trabajo interdisciplinar, porque justo la mirada desde las distintas perspectivas de las áreas de conocimiento que confluyen en la restauración nos es fundamental. Por ello, en el seminario taller de restauración de pintura de Caballete, el cuerpo docente se compone, por supuesto, de restauradores, también de químico. Javier Vázquez ha sido pilar de esta área, de especialistas en biología, especialistas en historia y en historia del arte, que nos ayudan a poder leer y a entender la obra desde las distintas miradas. Y como somos parte de un proceso formativo, a que los alumnos se integren en esta mirada múltiple como necesaria para poder entender a la obra y poder ir procediendo a lo que la obra requiere. Entonces, ¿cuáles fueron los análisis, los estudios que hicieron para entender pues el contexto y la materialidad de esta pintura? Mira,
yo recuerdo, comenzamos esta dinámica de trabajo en el 87, entonces son 30 y Tantos años. Y bueno, hubo otras disciplinas también que se anexaron, la radiología, o sea, rayos X y fotografía, ¿no? Y aparte, bueno, toda la cuestión química pues fue elaborada a la antigüita. Es decir, en aquella época no teníamos acceso a equipos de análisis mucho más sofisticados. Entonces, estas herramientas o estas metodologías de la química analítica que se emplean en centros de investigación o en universidades, pues no contábamos con ningún equipo. Entonces, tenemos que trabajar a la antigüita. Y me refiero a la antigüita con esas reacciones químicas que le llaman vía húmeda, donde pones la muestra, pones un reactivo, pones otro reactivo y ves la reacción química, si precipita, si no precipita, si hay liberación de gas. Y todo esto con las muestras pequeñas. Decimos que son con 1 milímetro cuadrado, pero a veces son menos. Y a lo mejor, para tener una idea clara, podríamos pensar en la dimensión de 2 veces la cabeza de un alfiler. Así de pequeñas. A veces eran algunas escamas un poco mayores, pero digamos, por lo general son muestras, micromuestras, muestras muy pequeñas. Y a partir de ahí había que dividirlas en 3 o 4 o 5 fracciones y comenzar a hacer los análisis de todos los materiales. Entonces, pues era interesantísimo, porque finalmente ahí aplicas la química que uno aprende en la universidad, pero a la vez aplicas todo el conocimiento que uno va aprendiendo de los restauradores, en el taller de restauración. Entonces, pues básicamente todo fue con esta técnica y con cromatografías también, pruebas de tinción que se utilizan mucho en bioquímica. Y digamos, echábamos mano de todas las herramientas analíticas para poder identificar materiales. No, digamos que no es fácil, es un poco... no es tan complejo, pero sí lo es. Es decir, uno que está trabajando con ello, hay que pasar horas y horas en el microscopio. O sea, son horas de estar trabajando la muestra, y es divertido, la verdad. A mí se me hace me agrada mucho ese tipo de determinaciones, a diferencia de las actuales, que ya empleamos otro tipo de técnicas instrumentales. Pero finalmente este tipo de trabajos a mí me ayudó muchísimo para comprender los materiales constitutivos, las técnicas pictóricas y poderlas enseñar. O sea, si entiendes cómo está elaborada una pintura de Caballete, cómo se fue trabajando, fácilmente la puedes enseñar, ¿no? Si puedes hacer un dibujo de cómo está, lo puedes enseñar a los alumnos, ¿no? Claro, es todo un trabajo de indagación, ¿no? Que tiene una metodología que han ido desarrollando a lo largo de todos estos años y que en ese momento precisamente es que lo aplicaron. Yo quisiera abundar en una parte. Este trabajo interdisciplinar se convierte en este análisis conjunto de la obra. Creo que parte de lo que Javier decía, quisiera puntualizarlo en aprender a ver la obra y aprender a entenderla en su comportamiento, en su factura, en todos los aspectos. Es algo que se hace directamente con la obra, sin merma a todos los posibles equipos y a todos los recursos tecnológicos que pueda tenerse, por ejemplo, desde las ciencias químicas. Creo que el mejor y más amplio recurso es la observación y el análisis directo en la obra. Y creo que esa es una parte que ha sido fundamental en este aspecto interdisciplinar que el taller de Caballete tiene, que trabajamos realmente de la mano, sí, continuamente, el químico, el restaurador, el historiador del arte en la obra. No es yo me llevo mi foto y desde un lado la veo y vengo y la veo solito. No, es ese trabajo en percibir y sentir, y creo que el mejor recurso es ese análisis visual, ese análisis directo, que luego te permite derivar en otra serie de técnicas con las que puedes ampliar la información.
pero lo que no ves en este trato directo con la obra, lo que no percibes en una visión amplia de decir, ves, de percibir, es difícil que lo puedas lograr a través de recursos científicos de otro estilo. Creo que es algo que tienes que ir sintiendo, aquilatando punto a punto en el trabajo de la obra. Y en este proceso de análisis y diagnóstico, ¿qué es lo que descubrieron? ¿Qué se reveló? Cuéntenos. Mira, yo creo que justo en todos estos años hemos aprendido a hacerle preguntas a la obra. Y hemos aprendido también a saber cómo nos responde. Y si ahora volviera yo a analizar a la Virgen del Pilar, seguramente encontraría más, digamos, más materiales o otras cosas que en aquel momento no supe ver. Y encontramos una serie de situaciones muy interesantes. Primero, la pintura, pues digamos, la vida de la pintura había sucedido por diversas etapas y la pintura estaba rentelada. Pero un rentelado, es decir, la protección a la tela original, se había adherido otra tela, pero no solo la tela, sino encontramos fragmentos de telas, pedazos de madera, en fin, digamos, intervenciones no académicas, pero que finalmente a lo mejor funcionaron en ese momento. Después encontramos intervenciones directamente sobre la cava pictórica, intervenciones de diversos momentos, barnices de protección también en diversos momentos, algunos de ellos estaban muy oxidados, extremadamente cafés, y entonces en ese momento no podemos ver bien, pues porque tenemos como si fuera un filtro café que nos evitaba poder observar bien la imagen, ¿no? Entonces comenzamos a observarla y a tomar muestras. Entonces yo tomé muestras en 2 o 3 etapas. Algunas casi a ciegas, decíamos, a ver, vamos a tomar una muestra del cielo, una muestra de los árboles. Se ve que es medio verde y de repente, pues no era verde, era azul por este barniz, ¿no? Y entonces comenzamos a encontrar 2 momentos importantes en la vida de la obra. Una, donde los materiales fueron trabajados, los pigmentos fueron molidos de una manera muy, digamos, muy, muy fina, y encontramos otros donde los pigmentos eran molidos de manera muy gruesa. Me refiero a molidos porque pues empleaba aquella técnica donde utilizabas una moleta, un mortero, y los maestros pintores pues, sabían en qué momento dejar de moler para darle ciertas propiedades, ¿no? Entonces encontramos, digamos, por decirlo, la pintura original con una serie de materiales tradicionalmente empleados en la pintura novohispana, y en la intervención o en las intervenciones encontramos algo que ya habíamos sospechado, pero que en ese momento pudimos verificar. Lo que encontramos era una cochinilla. Wow. En estos ropajes del angelito, en algunos ropajes de la Virgen o en algunos de los ropajes de los apóstoles. Es un color rojo, digamos rojo morado, entre rojo, rosa, morado, que tiene una visión, una característica muy especial, a diferencia de los otros rojos. Y entonces en el momento de verlo decíamos, aquí hay algo que no es ni vermellón ni es almague, sino que había algo o una combinación de colores. Entonces uno de los hallazgos fue encontrar la grana cochinilla. Otro de los hallazgos que nos permitió fechar esa cava pictórica fue un pigmento que se llama blanco de zinc, que se descubre en el siglo XIX. Antes no se empleaba en la pintura novohispana, pero a partir del siglo XIX se descubre el elemento zinc, y a partir de ahí, de ese elemento, pues se hacen diversos materiales y encuentran que el blanco de zinc, que es un óxido de zinc, era un pigmento excepcionalmente bueno para la pintura, ¿no? Y que podía sustituir al blanco de plomo, que es extremadamente venenoso, ¿no? Claro. Y tradicionalmente usado en la paleta virreinal. Sí, Claro. muy empleado. De hecho, todos los colores de la paleta virreinal, todos, absolutamente todos, hasta los negros, tienen blanco de plomo. Y en el 19 cambia, tratando de sustituirlo por el blanco de zinc.
Muchas gracias, pues muy interesantes descubrimientos. Y bueno, pues justamente ahora vamos a escuchar una cápsula para poder profundizar más en estos temas. ¿Cómo no? Adelante. La grana cochinilla es un colorante natural mesoamericano obtenido de las hembras del insecto Dactylopius coccus, que crece en los nopales. Fue usado por las culturas mixteca, zapoteca, maya y mexica, entre otras, en textiles, pieles, plumas, cestas, ollas, medicamentos, piel, dientes, murales y códices. Los humanos somos especialmente sensibles a los tonos escarlata y solemos asociarlos al poder. El Imperio Romano empleó el rojo en su ejército y gobernantes. El Imperio Romano empleó el rojo en su ejército y gobernantes, y más tarde esta asociación se extendió a las monarquías europeas y élites religiosas católicas. El rojo era difícil de obtener. Solo unas pocas sustancias naturales producen colores rojizos y marrones, no escarlatas. Así que la aparición del rojo de las cochinillas causó un enorme impacto, al punto que en Europa se le consideró el rojo perfecto. La grana fue un excelente negocio para la corona española, que mantuvo el monopolio sobre su producción, ocultando su origen animal. Fue el segundo producto más exportado de la Nueva España después de la plata. En el siglo XVII, Oaxaca produjo el 99% de la grana comercializada en el mundo. Los tintoreros usaron la grana y desarrollaron técnicas para su aplicación, logrando un espectro deslumbrante de rojos, desde el rosa suave hasta el violeta, pasando por el escarlata brillante y el borgoña intenso. Las culturas prehispánicas emplearon este colorante como laca, es decir, como un pigmento para pintar. Los avances en el análisis químico han confirmado su presencia en obras de pintores como Rembrandt, Van Dyck, Rubens, Velázquez y El Greco, y obviamente de artistas novohispanos para agregar colores únicos a sus obras. Hace unos años se descubrió que algunos colorantes usados en alimentos y comida eran riesgosos para la salud, por lo que hoy el mercado de la cochinilla tiene un nuevo auge. La grana cochinilla no solo ha sido un colorante digno de reyes, es seguro para nuestra salud. Así que si en la etiqueta de un producto lee algo como ácido carmínico, laca carmesí, rojo natural 4 o E120, se trata de este colorante de larga historia. Muy bien, estamos de vuelta con nuestros invitados, Liliana y Javier. ¿Qué implicaciones tuvo el hallazgo de la grana cochinilla para la restauración del cuadro y para la restauración de la pintura virreinal en México? Puedo irme un punto atrás. Adelante. En los descubrimientos. A ver, quisiera puntualizar algunas cosas. Cuando la obra pictórica llegó a la Escuela de Restauración, venía con una atribución autoral. Suponíase era de Diego de Borgraf, pintor poblano de mitad del siglo XVII. Venía así atribuida porque no había una firma expuesta, ni había documentación precisa a ese momento que la diera como tal en una autoría. A través de los estudios y de todos los análisis que se hacen, que son, por supuesto, los análisis de laboratorio que ha ido describiendo Javier, pero también la aplicación de rayos X, la aplicación de fotografía infrarroja, la aplicación de fotografía de luz de sodio que se usó en aquellos momentos, nos fue dando muchísima información. Y lo que sí teníamos en certeza es que el momento inicial de la obra era del siglo XVII, de mitades del siglo XVII, y que ante muchos factores de deterioro que tuvo a lo largo de más de 300 años, fue teniendo intervenciones en distintos momentos. Por ello teníamos agregados, reparaciones, evidencias tecnológicas, pues, que nos daban cuenta también de algo que quisiera señalar como importante, lo que va dando la evidencia de las intervenciones de restauración que se convierten en históricas para la restauración en México. Entonces,
mientras avanzábamos en la obra, como bien dice Javier, teníamos que seguir haciendo análisis paulatinos, aumentando nuestras líneas de investigación, nuestras líneas de contraste. Terminamos descubriendo la firma original del autor, que no era Diego de Borgraf, sino Gaspar Conrado, otro pintor poblano de mitad del 17 también, que además trabajó junto con Diego de Borgraf en varios proyectos. Trabajaron juntos y separados, fueron contemporáneos, pero finalmente pudimos definir la autoría específica como de Gaspar Conrado. Pero, para dar paso a esa otra pregunta que hiciste, el hecho de haber identificado grana cochinilla nos importaba muchísimo. Era un gran descubrimiento que ahorita Javier seguramente abundará mucho más. Pero ¿en qué sector estaba? ¿En qué momento estaba? Fue por ello definitorio de ese otro hallazgo, de que en una de las etapas existían capas pictóricas, agregados pictóricos del siglo XIX que se pudieron identificar en conjunto por la presencia del óxido de zinc. Sí, en ese momento sospechábamos nosotros que en la pintura novohispana habían empleado grana cochinilla, en primera porque tenemos información bibliográfica, ¿no? En el libro de Carrillo y Ariel viene muy bien explicado, pero no la teníamos, digamos, identificada. Aunque visualmente, pinturas desde el 16 hasta el 19, habíamos visto este material, ¿no? El color, y teníamos una gran cantidad de muestras patrón, y entonces sospechábamos que desde el siglo XVI estaba presente. Ahora sabemos que desde antes, desde la época prehispánica, ¿no? Pero en el siglo XVI, XVII, XVIII y algo de XIX. Entonces, pues fue algo complejo, Emanuel, porque, como te decía, son muestras muy pequeñas y habría que analizarlas con ese material tan pequeño para un colorante natural. Es complejo. Entonces, pues comenzamos a trabajar con las herramientas que uno había aprendido en la universidad y comencé a trabajar con cromatografía de capa fina y nos dio una buena posibilidad de identificarla con nuestras muestras patrón. Después hicimos algunos otros ensayos químicos y también nos dio el resultado positivo para grana cochinilla, ¿no? En aquel momento no sabíamos si era el extracto tal cual de la cochinilla o habían elaborado algún pigmento ya mucho más específico, como una laca o algún pigmento un poco más opaco, que en este caso era medio, en algunas partes era medio opaco el pigmento rojo y en otras era completamente translúcido. Entonces, en aquel momento no sabíamos que se podían hacer diferentes lacas, cambiándoles las condiciones de acidez o alcalinidad, y eso también cambiaba el color. De rojo sangre, digamos, hasta casi morado, ¿no? Entonces, logramos identificarla mediante cromatografía, y la verdad fue un momento muy emocionante porque antes pues teorizábamos sobre el uso de la cochinilla, ¿no? Actualmente ahora se ha identificado en pinturas del Greco, en una gran cantidad de obra en Europa, en España, en Italia. Los grandes maestros renacentistas empleaban grana cochinilla, y por supuesto que era la grana cochinilla que iba de México a Europa. En Europa, en algunas ciudades italianas, se retrabajaba, se hacían los pigmentos, y entonces ahora, 25 años después, se han encontrado pero gran cantidad de obras con grana cochinilla que venía de la Nueva España, ¿no? Wow, pues esta restauración es verdaderamente un caso paradigmático que ha dado muchas aportaciones tanto a la disciplina de la restauración, de la historia del arte, de la química, de la metodología. Ya estamos en el último tramo del programa. Nos quedan unos minutos todavía, pero para terminar, ¿qué aprendizaje obtuvieron de este proyecto y que quisieran compartir por el público, o algo más que quieran agregar? A ver, yo quisiera
en secuencia y llevando a esta pregunta, decir que hacer énfasis en esto. Es la primera vez en México que se identificó la presencia de grana cochinilla en una pintura de Caballete. Y esto marcó un hito completo. La circunstancia en términos del aprendizaje del proyecto y de muchos otros es que esto nos llevó a una toma de decisiones muy, muy clara. Aunque no estaba esa presente la grana cochinilla, en la capa pictórica original, sí estaba presente en una etapa pictórica muy importante del siglo XIX en esa obra. Por tanto, se mantuvo. ¿Qué puedo decir a 25 años después? Que si hoy tuviéramos esta pieza en restauración, y lo hemos comentado en diversos momentos, probablemente la decisión de mantener ese estrato pictórico del siglo XIX en la obra, a lo mejor nos llevaría por otro rumbo. En ese momento, el mantener esa evidencia histórica de restauración de ese material nos pareció absolutamente importante y por eso se mantuvo. ¿Qué aprende uno? Que cada restauración se circunscribe en el momento y en la construcción de decisiones que se tienen que tomar, y que a eso respondemos como restauradores, a fundamentar, a analizar y a aplicar decisiones que probablemente en otros momentos pueden ser tomadas en distintas formas, pero justo esa es parte de la responsabilidad: documentar, tomar las mejores rutas que nos parece, que nos dice más en el aprendizaje. Para ese momento nos fue súper importante. Teníamos 10, 12 años de venir construyendo una metodología de trabajo interdisciplinar, y creo que si que lo hubiéramos planeado, esa restauración nos dijo que habíamos llegado a un momento de madurez que ha seguido adelante, pero a un momento de madurez en esa conjunción interdisciplinar. Para mí eso es un gran aprendizaje en ese momento del proyecto, y a 25 años de distancia, pues creo que la hemos hecho bien. Sí. Creo que tenemos tuvimos un buen proyecto, una buena metodología, un buen sistema. Sí, y algo más que quiero agregar es que en los procesos de rebaje de barniz y de limpieza utilizamos un sistema de limpieza que era, digamos, que era lo más moderno en aquella época y que sigue siendo ahora. Empleamos geles de solventes de diseño. Los diseñamos en el laboratorio y en el taller, y entonces un par de años antes ya los habíamos comenzado a utilizar, pero ahí fue donde pusimos a prueba este tipo de material, y entonces comenzamos ya de una manera mucho más metodológica a emplear y enseñar a usar los geles en procesos de limpieza en pintura de Caballete. Y algo más que quiero decir es de que, y esto para el público, es que la química es muy importante, no solo para la vida, sino en este caso para la conservación. El aprender química no es complejo. Probablemente para la mayoría de los jóvenes que estudian en la secundaria, en la preparatoria, les parece muy difícil la química, pero si la química es aplicada, si la química es enseñada de una manera diferente, puede haber muchas aplicaciones, y una de ellas es la química en la conservación. Y nosotros nos hemos abocado a que nuestros alumnos de más de 30 generaciones de restauración pues traten de entenderla y de hablar el mismo lenguaje. Tanto yo hablar el mismo lenguaje que el restaurador, como ellos hablar el mismo lenguaje que un químico, para poder comprendernos y tener una posibilidad de intervenir y de conocer patrimonio cultural, ¿no? Pues ahí lo tienen, un caso interesantísimo, muy importante para la restauración profesional. Y pues lamentablemente el tiempo se nos ha agotado y tenemos que despedirnos.
Nada más también recordar a nuestro público que todo esto de lo que se ha hablado, evidentemente, se refiere a una pintura y es muy ilustrativo si la pudieran ver. Si nos están escuchando por radio, les invitamos a que busquen en el canal de YouTube este programa, en los canales del INA, de Radio INA. Pues agradecemos mucho a nuestros invitados, Liliana y Javier. Gracias. Gracias, Emanuel. Y también, pues recordemos que esta es una iniciativa, una campaña del Sindicato Nacional de Restauradores y que es apoyada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Hasta la próxima. Esto fue una emisión de la serie Profesionales de la Restauración. Conservamos la memoria de México. En la producción, la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Dirección de Producción Audiovisual con Ana Galicia y la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes. Realización Evanibaldo Morales. Edición Rubén Martínez. Grabación Paula Abedoy. Apoyo Marta Hernández y Jerónimo Cuevas. Hasta la próxima. Sindicato Nacional de Restauradores del INA. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura.